Bien. Las del Word, aquí, vale. Entonces os decía, está aquí. Os había puesto el enlace este. Simplemente puse en Google MTD, de memoria técnica de diseño, que es dentro de las instalaciones de baja tensión el último modelo. MTD, Industria Cantabria, y me llevó aquí. Y aquí, como veis, lo digo porque dentro de la página de Industria se encuentra mucha información. Como veis, tenéis aquí, bueno, la instancia general que tenéis que presentar siempre. Bueno, está de establecimientos industriales, que es pues, cuando te das de alta de instalador, tienes que inscribirte en el registro de establecimientos industriales, el REI, que ahora en las memorias nos habrá un hueco para colocar el número de instalador nuestro, ¿no? Luego aquí tenemos documentación que es de instalaciones de baja tensión, además actualizada de hace nada, del día 7 de este mes. Y luego el resto, por curiosidad y demás, que veis que tenéis ahí es almacenamiento de productos petrolíferos, salas de máquinas, contra incendios, frigoríficas, bueno, pues tienen ahí más cosas. Lo mismo de salas de calderas. Una pregunta, Eva. Sí. Yo he buscado la memoria técnica en 3 o 4 páginas y ¿por qué me sale? Son 3 páginas o algo así y del anexo número 4 salen un montón de copias o de páginas o algo así en todos los sitios. No entiendo el por qué. ¿Qué es? ¿Para el usuario y el instalador y algo? Pero, ¿y te sale en el propio formulario? A mí me ha parecido aquí Sí, que no salen otras sí, páginas, te ¿no? A sale. ver. Son 4 páginas diferentes. Pero del anexo Ajá. número 4 que pone, salen otras 4 copias o algo así. Vienen como 8. Yo miro en 3 o 4 páginas y en todas viene igual, no sé el por qué. Vale, de la memoria técnica de diseño, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿La veis ahora en pantalla o esta no la está compartiendo? Sí, ¿Veis que tengo sí, abierto un Word? sí, Vale, sí. bien. No, yo No. estoy viendo Vemos. la página de cantabria.es. Sí, eso es. Vale, dale, que se me olvida. Vale, pues espera, dejo de compartir y comparto eso. Sí. Y ahora me voy al Word. Aquí. Sí, esta es. Ahora sí la veis. Sí. Entonces, esta a mí me sale en 3 hojas. Mira, verás, la repasemos así un poco. La primera que son como datos genéricos de la instalación del titular Sí. y la primera página, el cuadro resumen de los cálculos eléctricos, luego lo vemos en detalle, ¿eh? Segunda página, anexos 1, 2 y 3 que los añades tú, que no están aquí, los planos, digamos, y luego la página 3 que es donde van las firmas. Joder, ¿Y qué pasa? ¿Que al imprimir te salen más? me salían como del anexo 4 3 o 4 copias, iguales. Pero me salen todas las páginas que he mirado, no sé por qué. Pero sí, me sale en otro formato, pero igual que eso. Vale, Pero entonces. ¿cómo en todas las páginas que has mirado? ¿En dónde las has mirado? En internet. Yo pongo memoria técnica de diseño para Cantabria y te viene un montón de ellas con el PDF. Abres el PDF y en todas te viene anexo 2, te viene lo que es lo de la portada, el anexo 2, el anexo 3 y en el anexo 4, 4 copias iguales. Y no entiendo para qué son. Y en el anexo último viene la que tú tienes ahora puesta, la última. Entonces en todas salía igual y digo, no entiendo por qué son 4 copias iguales o no sé. Pero vale, sin más. Lo Porque es busco que sí que tienes, sí que hay que hacer, lo que pasa es que eso, espera, lo tenía para mencionarlo en puesta en servicio, porque sí que hay que entregar 5 copias de la memoria técnica de diseño, pero tú sacas 5 copias iguales, no que en el Word tengas que rellenar en 5, que te vuelves loco. Joder, pues. ¿Sabes? Ya. Entonces, no lo sé. De todas maneras, ya has visto, esto está actualizado del 5 de este mes. Que yo el boletín que conocía era distinto, era más parecido a ese que os he puesto del País Vasco. Voy a compartirle ahora. Era más parecido a este. Igual se parece, ¿te suena el cuadro de circuitos, Luis?
Lo tengo aquí abierto y no, solo es la documentación legal. He visto en otra página que ponen un ejemplo y te viene el esquema unifilar con todos los elementos en color, la tierra, tal y cual, pero no sé. No sé, es que es igual que me guío por esto que has puesto tú y ya está, que no hay ningún problema. No, si te pone un ejemplo y todo, porque yo, por ejemplo, cuando hacía Sí, memorias, en una de las páginas te viene uno complementado que te viene todo en colores y demás, que viene bastante bien. Pero ahora mismo no lo estoy mirando y no sé en cuál es. Joder. Porque No sé. cuando yo las hacía era más parecido a este que tenemos ahora en pantalla del gobierno vasco, que era parecido al anterior de aquí. Y adjuntábamos un esquema unifilar, pero ni adjuntábamos el plano de las tierras ni el plano del croquis interior de la instalación, aunque en el reglamento lo pone. Pero vamos, ni lo ponía dentro del checklist, digamos, de entregar, ni te lo pedían, ni lo entregamos nunca. Ya. Hablo de hace 10 años, que el reglamento ya estaba en marcha y todo, pero vamos, que no se hacía. Pero bueno. Oye, por eso te digo que si en esa página viene una memoria de las nuevas, rellena, indicada y tal, fíjate porque estará más fresco. No, sí, joder, yo como el tipo ese que tienes tú ahí no la he visto. Pero bueno, que es igual. Me guío por esa que tienes tú y ya está. No, pues esta es más antigua. El croquis, Eva, eso hay que meterle. El croquis de la instalación interior. Pues ahora sí que nos le pide. Vuelvo a cambiar a la que teníamos antes en pantalla. Sí, ¿no? Verás, aquí, en el apartado 6 de planos, aparte de lo que rellenamos en el propio formulario, en la MTD, en la memoria técnica de diseño, aparte de eso nos pide esquema unifilar. Vale, que ponemos ahí, pues es un esquema de una vivienda estándar, podemos tener el de copiar y pegar de los 5 circuitos y ya está. Bueno, como lo hayamos hecho, evidentemente, pero suelen ser todas iguales. Y el anexo 2, bueno, pone grafiando en planta la ubicación, un plano en planta donde marcas la arqueta de tierra y el trazado de la línea de tierra. Entonces, ahí va un plano de tierra. Y el anexo 3, un croquis de todos los circuitos. Pues pone trazado en planta, es decir, como lo que tú me pasaste, Germán, que hicisteis el año pasado, Sí. un plano en planta de la vivienda y ahí marcas los circuitos. Claro, si metes los 5 circuitos uno encima de otro, depende cómo lo pongas, igual no se ve. Pero mientras se vea... Ostras, es que claro, esto si no le cargas ahí de pila de historias. El anexo es. Joder. No, pero es estas 3 hojas más una hoja del esquema, una hoja en A4, vamos, una hoja de tierra y otra hoja, o sea, son 6 hojas. Pero es lo normal que tiene que llevar, vamos, no, es lo razonable. Hasta ahora no se llevaba, pero es razonable que lo pidan. A mí, lo que hablábamos ayer, luego pensaba echar un vistazo a la memoria técnica de diseño esta de la Comunidad Valenciana, pues que tiene como mucho más detalle. Y dices, hombre, pues a mí me parece normal, nos molesta rellenar papeles, no tal, a mí me parece normal que tenga detalle. Hombre, Pero si hay... no ya por el tema de la nueva instalación, sino después a la hora de cualquier ampliación, de cualquier problema o avería que haya habido, de saber por dónde coño van las cosas. Claro. Y esos son, bueno, no sé, como cuando los bomberos tienen que entrar en un sitio y lo primero que hacen es mirar los planos. Hombre, pues en edificios antiguos asumimos que no lo hay, pero los bomberos tienen que poder llegar y aunque haya habido reformas y a lo mejor no se han documentado, pero bueno, por lo menos saber dónde cortan y dónde no. Claro, ¿no? claro. Pues sí, pero hasta hace no tanto las memorias, a ver, pues 10 años o así, pues 10 años antes, las memorias que eran de calefacción eran simplemente una hoja donde rellenabas la fecha de puesta en marcha de prueba de que no perdía, prueba de presión, prueba no sé qué de la instalación. Y volumen del depósito de gasoil, 1000 litros. Joder, pues no sé. Y justo yo creo que si no fueron 10, 11 años ha sido cuando han cambiado a empezar a meter cómo son, cuántos números de radiadores, qué tubería, qué tipo de caldera, pues qué es lo que hay en la instalación, ¿no? Porque para poner la fecha de las pruebas, dices, pues para eso. Fecha de las pruebas,
¿Comprueba? Sí, siempre vas a poner que sí, porque si no lo ha pasado las pruebas, lo repites. Entonces, pero bueno, esto, pues, entonces ahora a mí me parece normal que añadan esto. De hecho, en el reglamento está incluido que tiene que haber un croquis de todos los circuitos. No sé, hay algunos que hacen un croquis, porque yo vi ejemplos de esto de gente, de instaladores y madre mía. De los esquemas pone croquis en el reglamento. Es que en el reglamento pone croquis, no pone en planta, porque tú en planta puedes dibujar dónde van los enchufes, pero por dónde bajan y por dónde no bajan. Y cuando vas a hacer un agujero para, ¿sabes?, para poner un espejo o cualquier cosa, pues bueno, entonces que sí, que sabemos que suelen ir por arriba y bajar en vertical y horizontal y vertical y los trazados, pero si dejas un croquis hecho, pues ya se sabe por dónde va todo. Pero bueno, la verdad es que hacer un croquis de todas las viviendas es trabajoso, ¿eh? Esto hasta ahora no se ha hecho. Trabajo en equipo, Eva. Cuando se hace esto, cuando se hace una instalación, no suele estar un ingeniero o algo que es el que hace todos estos dibujos, porque es que la mayoría de electricistas no saben hacer esto, no te lo hacen. Pero depende de si necesita proyecto o no. Todo. No, a ver. Pero en estos casi todos es copiar y pegar, porque al fin y al cabo una vivienda es casi siempre. Sí, vamos, hoy como vamos a entrar en tema de documentación de instalaciones, pues es de lo que estamos hablando. Entonces, ¿os acordáis que hemos mirado esa tabla en la ITC 3 donde pone las instalaciones que precisan proyecto y las que no? Eso es. ¿No? Entonces, según esa tabla, todas las que están en esa tabla van a llevar proyecto y entonces ahí va a ir un ingeniero que es el que va a hacer los papeles, digamos, que va a hacer el diseño de la instalación, los planos, va a ser más extenso que esto que nosotros tenemos aquí de la memoria técnica de diseño, pues porque son instalaciones más complejas y tiene que llevar ya un diseño más específico. Lo que son viviendas, todo lo que está por debajo de esa tabla, en el caso concreto de las viviendas unifamiliares, todas pues las hace un instalador electricista, la documentación, no hace falta que haga un ingeniero. Ahora, la realidad es que muchos electricistas, o son de la vieja escuela y no eran tan de arreglarse entre papeles, o es cierto que eso no se les da tan bien, lo suyo es ir haciendo instalaciones, moviendo trabajo, consiguiendo el trabajo, supervisándolo si es una empresa que tienen varios electricistas o lo que sea, varios instaladores, y normalmente entonces, pues eso, se lo dan a un ingeniero que se lo hace, pero lo firman ellos. O sea, el que tiene la capacidad de firma es el instalador. Yo tengo colegas que se dedican a hacerles todos los papelitos estos, todas las memorias técnicas de diseño a varias empresas de instalaciones. Que las firman ellos porque tienen capacidad y porque lo que se pone ahí ellos lo sabrían hacer, pero como el electricista no tiene ganas de estar rellenando papeles porque a él lo que le cunde económicamente es estar haciendo instalaciones, pues le paga a este otro tanto por memoria y punto. ¿No? Es como si tienes como un secretario técnico, digamos, especializado, ¿no? Un secretario delineante. Sí. Es más, algunos incluso, ya cuando tienen relación y no sé qué, y son independientes, cada uno es autónomo y hace lo suyo, pero algunos incluso ya tienen buena relación, no sé qué, y le lleva directamente, o sea, ya, dice, de la que hace otros trámites, le lleva las memorias a industria. O sea que, pero bueno, pero eso, el que asume, dejarme ver en qué apartado, en qué momento del orden lo tenía yo, pues el instalador autorizado, que es el que hace la memoria técnica de diseño y que es el que firma, el que responde de las instalaciones que no llevan proyecto, pues aunque el papelito, como quien dice, se lo haga otro, es como si tuviera un ingeniero en plantilla o como si se lo rellenase el personal que tenga de oficina, por decir, a ver, el binomio habitual en estos casos solía ser el electricista o el fontanero, que su mujer le hacía todo el tema de oficina, toda la contabilidad y todas las memorias y todo esto. Pues en lugar de eso, se lo hace pues un ingeniero o lo que sea. Entonces, decíamos, tema de documentación de instalaciones, que es el apartado 10.3 del libro. Entonces, partiendo de esa
en la ITC 04, perdón, dije 03 antes, en la ITC 04 está, nos dice en el apartado 3, instalaciones que precisan proyecto, y ahí nos detallaba todo lo que, pues, locales de pública concurrencia, siempre, viviendas unifamiliares de más de 50 kilovatios, todos los casos en los que habría un proyecto. En el caso de que no sea un proyecto, lo que vamos a necesitar es, voy a compartir. Lo que vamos a necesitar es la memoria técnica de diseño que estábamos viendo, bueno, la solicitud de instancia, porque cualquier papel que presentase en algún sitio, pues es como el encabezamiento donde rellenas para dónde va y de parte de quién, ¿no? Documentación específica, memoria técnica de diseño y certificado de instalación. De estos 4 que hay aquí, el CI y el MTD, ¿vale? Porque digamos que el válido, el boletín de toda la vida es el certificado de instalación. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el certificado de instalación es una hoja. Bueno, una hoja y media con las firmas y con todo el rollo legal que te pone ahora detrás, de protección de datos y de no sé qué. Pero donde se detalla realmente, como si fuera el mini proyecto de la instalación, es la memoria técnica de diseño, que es donde especificamos los circuitos, los croquis y todo eso. ¿Vale? En el certificado de instalación, pues va simplemente, ahora lo veremos, pues datos generales de liga, de diferenciales, de puesta a tierra y ya está. En el caso de que llegue el proyecto, en lugar de llevar una memoria técnica de diseño, va a llevar proyecto. Esto sería lo que sustituiríamos, la memoria técnica de diseño es la que sustituiríamos por un proyecto de un ingeniero, ¿vale? Y todo lo que lleva proyecto lleva un certificado final de obra también. Digamos que cuando terminan la obra, alguien dice que eso efectivamente se ha terminado de acuerdo al proyecto, que sería el certificado final de obra este de aquí. Que nosotros no nos comemos el tarro con eso porque eso lo hace el ingeniero, ¿vale? Y luego este otro que pone certificado de inspección inicial, pues un poco parecido. Un certificado de inspección inicial es de las instalaciones que llevan inspección inicial, que esas son solamente algunas de las que llevan proyecto. Entonces, si os vais a la página, a la ITC 05, en la página 96, pues ahí nos dice qué tipo de instalaciones deben de ser objeto de inspección una vez ejecutadas. Dice instalaciones, ampliaciones o modificaciones de importancia de ese tipo de instalaciones, ¿vale? Y tiene que haber una inspección inicial de eso. Y ahí nos detalla que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de todos los que hay en las que llevan proyecto, ¿vale? No todas lo llevan. Fijaros en lo del grupo, tiene la misma nomenclatura, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, no coinciden exactamente, como es una parte, no todas. Por ejemplo, del grupo A, requieren proyecto, en la tabla de primera, requieren proyecto las correspondientes a industrias en general de más de 20 kilovatios. Y si nos vamos a la tabla pequeña de cuáles necesitan inspección inicial, del grupo A solamente necesitan instalaciones industriales que precisen proyecto de potencia de más de 100 kilovatios. O sea que entre 20 kilovatios y 100 no necesitan inspección inicial. Y luego ahí pues nos detalla más. Por ejemplo, yo me acuerdo que los locales de pública concurrencia, una vez que algo se define como pública concurrencia, lleva proyecto y lleva inspección inicial. Los locales mojados, por ejemplo,
de más de 25 kilovatios, una lavandería dependiendo de la potencia, pues lleva inspección inicial. Lo de la inspección inicial es algo que tiene que hacer, alguien tiene que hacer esa inspección inicial. Normalmente, en casi todos los sitios lo hace un organismo de control autorizado, que es lo que llamamos OCA. No lo hace industria directamente, son empresas que están autorizadas por industria para hacer inspecciones, entonces ellos van, hacen la revisión, te hacen cambiar lo que no hayas hecho bien y te hacen el certificado correspondiente de que eso cumple. Perdona, pero en esa OCA quien vaya a verlo será un ingeniero, no un técnico, ¿no? Sí, es un ingeniero. Vale. Y la empresa no es, lo que te digo, es una empresa que se tiene que habilitar y que tiene que cumplir una serie de requisitos y que lo tiene que autorizar industria. Tampoco es, pues eso, yo me pongo a hacer proyectos de ingeniero mañana, pero no puedo hacer de OCA. Entonces, a ver, todo esto al final, ¿tú cómo lo miras? Cuando lo ves desde fuera, dices, trámites que tengo que superar, trámites que tengo que cumplir y vas sumando X euros al presupuesto, ¿no? ¿Que lleva proyecto? Que lleva inspección inicial? Pues ya le puedes sumar otros 300 euros. Que lleva, según donde vayas clasificando la instalación, pues le vas sumando más al presupuesto. Entonces esto es importante saberlo porque hay que hacerlo, sí o sí, y porque de esa manera cuando alguien te pregunta por hacer una instalación de esa, te tienes que decir cuál va a ser el procedimiento para que se haga la idea y para que se haga la idea del presupuesto también. Bueno, las OCAs, normalmente cuando empiezas a trabajar en algo de esto, pues tienes que buscarte alguna, hablas con unas, con otras y al final acabas trabajando con una, bueno, pues que por lo que sea, todas te funcionan bien, vamos, no va a venir nadie a sacarte los ojos, salvo si lo haces muy mal te lo tienen que decir. Entonces es como, claro, entonces es como, bueno, pues una vez que tú preguntas precios, porque es lo primero que haces, ¿no? Porque se lo tienes que repercutir al cliente o si no decirle que vaya a él y tal. Pero si trabajas habitualmente con una siempre es más cómodo, pues por la forma de trabajo sin más. Bueno, entonces estamos en documentación de la instalación. Este sería el proceso. Tenéis en la página siguiente, a la tabla de lo que necesita proyecto, tenéis ahí un cuadro resumen, en la página 89 del reglamento, un cuadrito con flechas viendo cuál sería el procedimiento. Y bueno, pues es eso, dependiendo de si es por la vía de proyecto o por la vía de MTD, lo que os decía, se hace proyecto, se hace dirección de obra o se hace memoria técnica de diseño, las barritas grises, ejecución de la instalación, verificación de la instalación, inspección inicial, aparece ahí una raya en verde y nos aparece la flecha desde la izquierda por una OCA, y si todo cumple, certificado de la instalación y registro en la comunidad autónoma. Es cuando nosotros llevamos toda esta documentación ahí en. Vale, ya que estamos, que esto, página siguiente, página 91, reglamento, aquí es donde me confundía yo lo que me decía Roberto, en este otro recuadro marrón, nos viene qué es lo que hay que presentar en la autoridad de industria. Entonces ahí te viene. Hay que presentar 5 certificados, ¿vale? Por quintuplicado, que lo pone en rojo. Vale. Entonces sí que es eso. Claro, entonces, ¿qué pasa? Tú presentas 5, industria se queda con 1 y te devuelve 4. Es lo que ponéis. Se devuelven 4. 2 para la empresa instaladora. 1 para el archivo, que tienes que tener uno guardado de todo lo que has hecho. Y otro para estadísticas, que bueno, pues no sé. No sé si alguien se dedica a hacer estadísticas de sus instalaciones, no lo he visto nunca. La verdad. Y otros 2 para la propiedad, que son 1 que tienes que presentar en la compañía eléctrica para que te den de alta y les tienes que entregar certificado de instalación, y otro para la propiedad para que se lo guarde, lo mismo, porque el día que tenga que hacer un alta, aunque sea con otra compañía o lo que sea, o sea, una ampliación, pues tiene que tener la documentación de la instalación. Pues por eso van las 5 copias.
y te las devuelven todas selladas, y si no está sellada en la empresa suministradora, pues no te la cogen. Bueno, luego aparte de esto hay que pagar una tasa que no es mucha, pero hay una tasa de industria que se paga hasta en los cajeros, o sea que tampoco es una cosa que complique mucho la vida. Y bueno, pues esta es la documentación que hay que hacer. Ahora vais a ver en las memorias lo que decís, si la habéis estado mirando por internet en otras páginas y tal, pues mira, igual está mucho más claro. Pero vais a ver que lo que nos piden tampoco es nada que no conozcamos, vamos, lógicamente. Entonces, vamos a ver el certificado de instalación. Yo os he pegado los 4 documentos que había ahí en industria, pero los que a nosotros nos interesan, así que voy a cerrar con el código final de obra y el certificado de inspección inicial. Y esos, como llevan proyecto, pues que los haga el ingeniero. Y entonces tenemos el certificado de instalación. A ver. No le está compartiendo todavía. Bueno, pues eso, certificado de instalación. Lo que hace, primero, titular de la instalación, identificación, localización, emplazamiento y datos de la instalación en sí. Importante que lo conoceréis de la factura eléctrica, el CUPS, que es el número que identifica ese punto de suministro. ¿Vale? El contrato de punto de suministro y una instalación sin CUPS cuando es una cosa de fiestas o otra cosa. ¿Y por qué pone que ese certificado es para instalaciones en industrias? Pues no lo sé, porque lo ha puesto eso, ¿verdad? No. Es que yo en lo otro que miraba pone para instalaciones eléctricas en general. ¿Y era con este mismo formato? No, pero pone que es de... Joder, espera a ver si lo acabo de encontrar, coño. Que es que lo tenía yo aquí en internet. Y me viene del gobierno de Cantabria, que tiene así como unos márgenes negros y demás. Sí. Igual es que yo entiendo como el antiguo, y resulta que es que siguen en viviendas y en instalaciones en general, siguen con el formato antiguo y lo han actualizado para industria. Yo lo que estoy viendo es que arriba en el nombre del archivo, arriba del todo donde pone lo del Word, pone que es el modelo CI, o sea, certificado de instalación, BT de baja tensión y con una I que será de industrias. Habrá otro que sea V de viviendas o de... Este pone modelo, el que estoy viendo yo, I-01. Y te viene, vale, pues no sé, te viene aquí un encabezado parecido a lo tuyo y luego te pone que se presenta como memoria técnica de diseño e instalación eléctrica de baja tensión para un proyecto de instalación eléctrica en baja tensión. Y a partir de ahí te viene todo lo demás. Documento que acompaña certificado de instalación, certificado final de obra, inspección inicial, etcétera, etcétera. Pero es que, joder, no sé dónde. Lo he visto, a ver, yo he pinchado en Google, cuando pongo los datos para buscar, en vez de buscar en todo, pongo en imágenes y le encuentro en imágenes el de Cantabria y ese es el que he cogido. Ya, pues sí. O sea, y luego es que no lo acabo de ver. Es que viene Gobierno Cantabria, Consejería de Industria y te viene como anexo certificado de instalación, número de expediente para instalaciones eléctricas en baja tensión y luego es donde vienen las famosas 4 hojas que te digo del anexo 4 y el anexo 2 y algo así. Vienen en total son 5 o 6 folios. Pero no... ¿Cuál es? Ay, ahora no tengo yo una... Luego me viene anexo 2, memoria técnica de diseño, página 1, que viene todo lo que nos estás comentando tú ahora. El emplazamiento, todo esto que nos has dicho. A ver. Pero no es la de la memoria técnica de diseño, no. Pone certificado de instalación, pero en lugar de poner en industrias, pone instalaciones en general. Pero es que bajas más abajo y en las siguientes páginas sí que pone...
pero no sé. A ver, que es igual, esa que tienes tú nos la cuelgas luego ahí, ¿no? Sí, esto lo tenéis en Teams, ¿sabes? Donde Vale. tenéis ahí documentos que están etiquetados con el tema T10, T3, T... Sí, Pues es que está veo que todo está... etiquetado con el T10. He visto que has puesto lo de Euskadi. Sí, Y nada, vale, eso es por curiosidad, olvidaros. vale. De todas formas, Eva, ¿esos archivos de dónde los has conseguido tú? De la página esa industria que dice ella, ¿no? De la página de industria. Vale, pero yo sigo insistiendo en que en esos modelos pone BTI, es decir, baja tensión, y por eso esa ahí debe ser la de industria, que tiene que haber otros archivos más que sea para instalaciones en general o lo que sea. Ya, Sí, pero no pone, pues, puede ser, pero que no pone aquí no te pone instalaciones de baja tensión industriales, ¿sabes? Y viene aquí una clasificación de tipos de instalaciones. Todo lo demás que hay son otros, no me sale, otras secciones de industria. Que si GLP, que si calderas, altas. Por ahí abajo hay centros de transformación. sí. Certificado. Es que esto le das la manera de entrar, porque entrando por la puerta en la página web de industria, a mí me resulta complicado encontrar las cosas. La manera más fácil de llegar es ponerlo en Google y te sale. Y te sale ya el sub. Yo es que Eso es, me sale aquí la sección de la página, ¿no? De instalación, baja tensión, industria Cantabria. A ver si he puesto industria Cantabria y por eso me lleva a industrial. A ver. Probablemente. Puede ser. Te digo yo que no. Pues ahora no he puesto industria. Yo pongo industria pensando en la consejería, no en que sea industrial. Claro, es que por eso Bueno. igual cambia ese epígrafe. Sí. A ver. Os voy a compartir la pantalla a la que me ha llevado ahora, que es esta otra. ¿La veis en rojo? Sí. Que está entrando por la puerta, llegas a esto. por el principio de la Dirección General de Industria, Energía, Minas y no sé qué. Y entras aquí. Descargué yo el año pasado, Eva. Dime. Que ahí fue donde los descargué yo el año pasado. Aquí en esta. Vale. Pues entonces, instrucciones para la tramitación de certificados de instalación eléctrica. El procedimiento, presentación de la documentación, en el registro de abajo, introducción de los datos de instalación. Vale, fíjate, lo que es en una vivienda, que es un puro trámite, que no, salvo una cosa de azar casi, yo creo que no lo revisan 100%. Y entonces te pone plazos. Los certificados de instalación eléctrica que se entreguen antes de las 10 estarán disponibles para recoger a partir de las 12 del mismo día. Joder, esto es novedad también, ¿eh? Luego se quejan de la administración. Los que se presenten después de las 10 estarán disponibles para recoger al día siguiente. Yo creo que más no se puede pedir. Y aquí tenemos las instrucciones y el procedimiento para no industriales. Procedimiento. Vale, modelos y formularios. Sí, yo también lo había descargado aquí cuando hacía de vivienda. Sí. El otro, es que como he visto fecha de actualización de este mes, el 7 de mayo, he dicho, bueno, pues lo acaban de actualizar, ya está. ¿Lo ves? Y mira, ahora, esos no llevan la I. Estos no llevan la I. Os voy a pegar este enlace, a ver en el chat. Está en estado de no molestar, calla, hombre. Ahí lo tenéis. Esta otra pantalla que estábamos viendo aquí. A ver, aquí volverá. Aquí.
Vale, y vuelvo a compartir la pantalla. Ay, no, no era esta, perdón. ¿Os acordáis de Carmen Sevilla? Y las ovejitas. Aquí, Carmen, aquí. A ver, pues aquí, sí, es aquí más abajo, vale. Bueno, el enlace que os acabo de colocar, tenéis documentación a presentar, vale, pincháis en la pestaña esta de formularios y aquí nos aparecen para descargar, ves que está en azul, doc, vale, solicitud, memoria técnica de diseño SIMI, certificado de instalación SIMI y luego fin de obra, declaración responsable para viviendas de uso turístico, esos hay que decir. Declaración responsable, el técnico titular, el competente proyectista y directores de obra, esto les toca a ellos, y el titular de baja tensión. Esto lo vamos a mirar porque esto tampoco lo conocía. Vale, descarga, vemos estos dos y ya está. Os los subiré también. Memoria técnica de diseño. Y certificado de instalación. Y ese es el anexo 4. Sí, es el que tiene varias copias, que es el que hemos visto ahí. Vale. De todas maneras, que la memoria mía también ya, para eso está, cuando hace mucho que no lo haces, a ver, certificado de instalación eléctrica no industrial en baja tensión, en el anexo 4. Este es el certificado. Sí. Certificado de instalación. Vale. Que tiene un formato similar al otro. Vale. Y yo he abierto... Ah, ¿lo estabais viendo? No. Vale, yo lo estaba diciendo porque los he abierto en mi ordenador. No, seguimos en la página de industria. Vale, pues os llevo a la página de certificado de instalación. El anexo 4, ahora sí le veis. Certificado de instalación eléctrica no industrial en baja tensión, anexo 4. Sí. Y entonces tenemos lo mismo, datos del titular, datos de identificación de la instalación, el CUP o sin CUP, si es centralizado, radio de distribución, dirección, etcétera. Entonces, uso que se define, superficie útil, ¿no? Clasificación en su caso, porque claro, no tiene por qué ser proyecto. Entonces puede ser, bueno, aunque es incendio y explosión, mojado. Bueno, si tiene alguna clasificación, la ponemos. Certificado, instalaciones de obra, pues también van sin proyecto normalmente. Objeto del certificado, nueva instalación, aumento de potencia, cambio de tensión, modificación de importancia, lo que corresponda. Vale, características técnicas de la instalación. Aquí veis tensión, IGA, ICP o maxímetro, la intensidad del aparato limitador que tenemos del IGA o del ICP o del maxímetro, que nos corresponda según la instalación, ¿no? Eso sería la potencia. Y luego la potencia máxima admisible. La diferencia entre la potencia de liga, esa es la que contratamos, o la que digamos que, como es la que contratamos, es la que vamos a tener en la instalación, pero nosotros hemos diseñado la instalación interiormente para que si aumentamos el liga, podamos poner más. Vale, pero unos serán amperios y otros vatios, ¿no? Sí, unos en amperios y otros en vatios. Pero evidentemente son potencias distintas. Y la diferencia es, con la pantalla, yo tengo esa imagen abierta. Vale. Compartir. Que me aparezca la imagen. Esto. Si nos vamos a un esquema
de una vivienda, nosotros podemos contratar 25 amperios. Sí. Pero interiormente hemos dejado la instalación, si sumásemos la potencia de todo esto, de todos los circuitos, y aumentamos el ICP, pues podríamos contratar más. A ver, en realidad la potencia para la que dejamos preparada la instalación es la de liga, que es la de liga. Si nosotros ponemos 25, en este caso ponemos 25 amperios o 32 amperios, podemos contratar menos, y aquí la instalación la hemos dejado preparada para 25-32 en función de la derivación individual. Entonces, la diferencia entre la potencia instalada es todo lo que tienes aquí protegido en la instalación en circuitos, toda la que podrías poner, y la otra, que en otro no me sale ahora el nombre, pero en otro certificado lo pone. Es la que nos pone maxímetro, IGA o ICP, ¿vale? Potencia instalada, potencia máxima admisible. Me he ido al industrial. Vale. Bueno, vamos con el de la vivienda. No me muevo de ahí. Para no liarnos. Entonces, estábamos con eso. IGA, ICP, maxímetro y potencia máxima admisible. Acometida, punto de conexión y tipo. Acometida tipo, en el modelo anterior venía aquí debajo unos asteriscos y unas notas sobre todo esto, porque tú lo ves así ahora y dices, ¿y qué pongo, no? Acometida puede ser aérea, subterránea, y entonces, y el punto de conexión en caja general de protección, o esa, por ejemplo, en el de Euskadi, que es el modelo antiguo, en ese que os he puesto, nos pone aquí una notita, 4, y te vas al pie de página y te pone, pues eso, tipo de acometida, aérea, subterránea, en fachada, enterrada, te pone ahí las opciones de todas estas cosas, que si no, así de entrada no se te ocurre. Bueno, tipo de conductor, pues eso, acometida puede ser en caja general de protección, en poste, caja general de protección en fachada, en el muro, con caja de protección y medida. Derivación individual, el tipo de conductor, le vamos a poner el tipo de conductor que tiene, la nomenclatura, la sección y el material, cobre o aluminio. Ahora, el tipo de conductor tampoco tiene ningún misterio, nos lo manda el reglamento. Módulo de medida, a lo mismo, aquí ponemos, pues si es un módulo de medida, es un AV01, un AV08, ¿os acordáis que había distintas nomenclaturas para los módulos de los contadores? Y la situación, pues en hornacina, en fachada, o en la pared, bueno, en la pared de fachada, donde fuera. Puesta a tierra, tipo, pues aquí pondríamos tipo malla, picas, placas, aquí especificamos un poco cómo está constituida, y el valor de la resistencia de puesta a tierra en ohmios, la línea de enlace en milímetros cuadrados de cobre, la línea de enlace de tierra, y el conductor de protección de tierra, lo mismo, la sección directamente, porque ya nos pone milímetros cuadrados de cobre. Luego, viviendas cantidad, electrificación básica, electrificación elevada. Y clasificación de la instalación. Entonces aquí ponemos, pues es memoria técnica de diseño o proyecto, lo que corresponda. Si es proyecto y ahora certificado de inspección inicial, en su caso, pues aquí pones el nombre de la hoja. AENOC. Número de certificado, se ha hecho un certificado. Cuando presentas el certificado de instalación es lo último. O sea, ya se ha hecho la instalación, ya ha comprobado, si no lleva proyecto, eres tú el que lo compruebas todo, y ya el proyecto ya ha pasado el de la hoja, se ha hecho el certificado y pones aquí el número, porque ellos lo registran, y la fecha. Y luego datos de la empresa instaladora, el CIF, razón social, número del registro industrial, el que te han dado cuando te has sacado el carnet,
te dan dos cosas diferentes. El número de carnet de electricista y el registro como empresa industrial, ese que teníamos uno de los formularios aquí. Entonces, son dos cosas diferentes, pero te los dan los dos. ¿Vale? El CIF, razón social, y el NIF y el nombre y apellidos del instalador o instaladora. A ver, una cosa es el instalador, instaladora, y otra cosa es una empresa instaladora. Entonces, yo como Eva Mantecón me saco el carnet y entonces tengo un número de carnet como Eva María Mantecón con mi DNI. Y claro, como quiero hacer instalaciones, me inscribo en el registro de instalaciones industriales, me dan otro número de empresa industrial inscrita y yo me puedo llamar instalaciones industriales Eva Mantecón. Algo, ¿no? Y le pones social. Perdona, necesariamente, es decir, si fueses como trabajador autónomo, no te valdría únicamente con el carnet, sino que también deberías de tener el REI. También, sí, las dos cosas. Tú puedes ser, razón social, se puede llamar instalaciones PP, SL, o puede ser como autónomo. Con tal y ya está. Vale. Sí. Aunque seas un autónomo tú mismo, tú solo, tienes que estar inscrito en el REI y tienes que tener ese número. ¿Vale? Vamos, que si a ti no se te ocurre pedirlo, normalmente cuando vas ellos te lo dicen. Y también te vas a querer inscribir aquí. Y claro, y ya está, y lo haces todo a la vez. Vale, y luego certificación de la empresa instaladora habilitada. Bueno, cuando te haces el carnet de instalador y cuando te inscribes en el registro, tienes que, bueno, ahora igual ya no, porque lo del matasellos queda un poco antiguo, pero en su momento llegabas el matasellos y ellos se quedaban en el carnet, se quedaban con el sello, como porque tú, todos los certificados de instalación y las memorias los tienes que hacer con tu matasellos, que lo tienes tú y no lo tiene nadie más. Entonces, si a ellos les viene un certificado de instalación, pues digamos que van a comprobar que el matasellos coincide. Digamos que era como la manera antigua, claro, de comprobar eso. Entonces ahora, pues no sé si te piden entregar matasellos, porque yo ya lo último lo pegaba siempre escaneado. Claro. Certificación de la empresa instaladora habilitada, bueno, aquí es una declaración responsable de que cumple con el reglamento, con las normas, así como con el proyecto o memoria técnica de diseño, marcas la opción que le toca y es una declaración responsable tú como instalador que dices que eso cumple y que lo has hecho tú, tu reconocimiento de la instalación. Fecha y firma, y bueno, firma del autor, bueno, y sello firma del autor del proyecto memoria y sello firma de industria. Cuando tienes los dos sellos ya es válido el boletín ese. Vale, esto antes era una hoja. Al añadirle todo esto, pues al final nos ha ido más. Pero bueno. Vale. Eso es el certificado de instalación. Que es lo que era el boletín antiguamente. Eso es que dice, lo podéis llamar boletín porque es lo que es el boletín. Y ahora nos vamos a la memoria, al anexo 2, que es la memoria técnica de diseño. Que es donde especificamos un poquito más la instalación interior, ¿no? Y tenemos, por lo mismo, datos generales de identificación del titular, datos de identificación de la instalación, etcétera. Igual que en la otra. Clasificación, lo mismo. Empezar empieza igual, bueno, parecido. Características técnicas de la instalación. Tensión, IGA-ICP maxímetro, potencia, tipo acometida, potencia anterior. Este nos pone solamente en aumentos de potencia o modificaciones. ¿Cuál era la imagen? Pasamos de 25 a 32 amperios. Pues ahora serían 32 y antes eran 25. Bueno, pasado a vatios, perdón. Luego, diferencial en cabeza, intensidad nominal y sensibilidad del diferencial, derivación individual, como hemos visto en el otro, tipo conductor, sección, cobre aluminio, tipo medida, lo mismo, puesta a tierra, lo mismo, autor,
técnico competente si esto o instalador habilitado. Ahí seríamos las dos cosas, ¿no? A ver, el técnico competente... Si es una memoria, quiere decir que la podemos hacer nosotros, no es proyecto. Entonces, ahí nosotros cumpliríamos los dos papeles, el de técnico titulado competente y el de instalador habilitado si tenemos el carnet. Lo que pasa es que yo creo que la memoria, por ejemplo, la puede hacer y la puede firmar un técnico competente, el certificado. Si no hay proyecto, la memoria sí te la puede poner el técnico competente, pero luego el certificado sí que lo tiene que hacer el instalador, porque el certificado de instalación es una asunción de responsabilidad. Pero me refiero, de cara a este documento, seríamos las dos cosas. Para nosotros sería instalador habilitado. A ver, porque es que esto de técnico titulado competente queda un poco así, ¿verdad? Pues somos técnicos, estamos titulados y somos competentes. Pero no, yo creo que eso va más por los ingenieros. Nosotros en este caso somos instalador habilitado, que somos técnicos titulados competentes para este caso también. Es que una nomenclatura un poco... Por eso es la pregunta. Claro, sí, pues nosotros somos instaladores. Vale, datos nuestros, datos del instalador, REI, número de carnet, ya veis aquí la diferencia, ¿no? Ahora vamos a ver la diferencia, cuando pasemos del tema este de documentación, vamos a ver un poquito la diferencia entre la categoría básica y especialista, y si fuera técnico competente, en el caso de que fuera titulación, número de colegiado y colegio oficial. ¿Veis? Porque puede ser un ingeniero técnico, puede ser un ingeniero superior y estar son colegios diferentes, aunque parezca un poco así, hay colegios de ingenieros técnicos, colegios de ingenieros superiores. Entonces, pues por eso. Y ahora ya entramos al meollo más de la cuestión, ¿no? Previsión de cargas, lo que hemos hecho antes. La electrificación, básico elevado, número de viviendas, pues es una... Si hay más de una vivienda y son iguales, digamos, pues básico elevado, número de ellas, 2, 3, superficie unitaria en metros cuadrados, demanda máxima de viviendas, de vivienda en vatios. Y luego, carga prevista en ABC, un momento. Vale, aquí. ¿Y por qué nos pone 1, 2 y 3 se pone arriba ABC? Vale. Carga prevista en las viviendas, en vatios. Vamos a tener número de viviendas, 3, de electrificación básica de 5.750 vatios. Tenemos 3, multiplicamos por 3 y aquí va la carga de las 3 viviendas. En servicios generales, esta es la previsión de carga, me he liado yo, esta es la previsión de carga que hacíamos antes de Semana Santa cuando hicimos los ejercicios. ¿No? En ascensores, ¿cuántos vatios en ascensores? En alumbrado de escalera, vatios por metro. Garajes, potencia total prevista en vatios, pues tenemos metros cuadrados y en vatios. En otros servicios y aquí servicios generales. O sea que la previsión de cargas dividimos en viviendas, en servicios generales y en locales comerciales y oficinas. Y al final total, A más B más C, al final la carga de viviendas más la de servicios generales más las de locales comerciales y oficinas. Y nos sale la carga de prevista del edificio, la total. ¿Vale? Y luego hay un cuadro resumen de los cálculos eléctricos de todo esto. Aquí tenemos que rellenar, ir rellenando, identificando los circuitos. Aquí, esto, por ejemplo, lo que pasa es que en este formato de Word es complicado. Al menos he intentado, tan solo lectura, he intentado quitar la tabla. Yo lo que hacía era quitar esa tabla y meter otra de Excel y lo calculaba así directamente. Está aquí la tabla de sección y lo calculas aquí directamente. Aquí está hecho para rellenar. Entonces, identificas el circuito, que va a estar identificado ese circuito en el esquema unicilar, la longitud y descripción. Pues imaginaros, ¿no? Que circuito 5, 2 metros, 8 metros, cocina y horno. Vale, o sea, esa relación es la descripción del circuito, perdona.
Claro, de los circuitos, a ver, tendríamos que hacer de la derivación, tendríamos que hacer de todos los circuitos. Vale, sí, no, quiero decir que no entendía qué era eso de relación en los circuitos. Sí, la relación es el nombre. Por Vale. un lado está el C5 y por otro pones cocina-horno, ¿no? Si fuera una vivienda unifamiliar, por ejemplo, pues podría solo los circuitos eso. Si no pones, pues, servicios generales, ascensor, garajes. Vale, pones la potencia en vatios, la intensidad de cálculo, la intensidad en amperios y la tensión, 230 o 400. Y luego, aislamiento del conductor, intensidad máxima admisible, la máxima intensidad máxima admisible, caída de tensión, la tienes que poner en voltios y en porcentaje. A ver, esto no es la caída de tensión del reglamento, el 5%, el 3%. Esto es, como tú pones aquí la sección en milímetros cuadrados y has puesto que tienes un cable de 6 milímetros, 8 metros, pues con ese cable de 6 milímetros, ¿cuál es la intensidad máxima admisible? Y qué cae con esas, con esa longitud, qué voltios tienes de caída de tensión y qué porcentaje es, que no va a ser un 3%, va a ser 1,85. Y ya no vas a tener los 2 voltios, vas a tener 0,90 voltios de caída de tensión. Pues pones exactamente ese dato aquí. 600 milímetros, luego el PIA de ese circuito y el diferencial. Aquí a ver, en el caso de circuitos interiores, esto es nuevo para mí, ¿vale? La última casilla, el diferencial. Entonces, yo he tenido la duda al verlo. Lo que hacía antes era imagen. Si tenemos esto, imaginaos que estamos con los circuitos de C3, cocina-horno, pues eso no tiene diferencial, ese circuito. Hombre, y entonces yo he tenido la duda de, pues pongo de 40 amperios, 30 miliamperios a todos en cada columna que me toque de estos, en iluminación, lleva un diferencial aguas arriba de 40 amperios, 30 miliamperios. En cocina-horno, lo mismo. No es que cada circuito lleve un diferencial independiente, pero es el que está colgado. Sino que es el que está, ¿no? Claro. Yo eso, como no en los certificados que hacía antes, esas 2 columnas finales del diferencial no aparecían, lo identificabas directamente aquí en el esquema misilar nada más, bueno, pues lo preguntaría. Pero por lógica me parece que o bien no lo pones o bien este diferencial se le pones a todos los que lo tienen colgado. Pues yo creo que sí, porque se supone que tienes que colocar uno cada 5 circuitos, ¿no? Claro, yo creo que con el esquema unifilar se entiende que también, incluso hasta si lo pusiéramos mal, yo creo que con el esquema unifilar se entiende. Entonces, volvemos a nuestra memoria. Bien, rellenamos aquí, pues en esta tabla, todos estos datos que nosotros calculamos para calcular los circuitos, observaciones, si hay que hacerlo, pues aquello que decíamos del cuadro general de protecciones, no está todo y está el IGA en un sitio y el resto del cuadro en otro, o cosas así, ¿no? Y luego documentación adjunta, que es lo que decía Germán, que qué rollo que era mucho. Bueno, pues el esquema unifilar, que es una hoja con un esquema, el plano de tierra en planta y el croquis de la planta con receptores. Plano de planta con... aquí no nos pone croquis de la planta con receptores, ya pondría también croquis de la planta con circuitos. Pero bueno, de lo que nos toque, el anexo 3, vamos a ir aquí a las instrucciones. En anexos aparte, firmados, es cierto, firmados por el instalador autorizado y sello de la empresa o técnico titulado competente y visado por el colegio profesional en su caso. Es decir, si vamos a presentar un anexo de un plano, ese plano también hay que sellarlo, ¿vale? Aparte de en el hueco que nos toca en este papel. Y ya está, declaración de que eso los hemos hecho nosotros y se ha hecho de acuerdo a las normas. Firma y sello, fecha y bueno, pues información de datos. ¿Veis? Aquí lo que decía, las instrucciones que yo no
Lo que pasa es que esto que pone vivienda, aérea, subterránea, interior, lo que os decía, sobre aluminio, centralizado tal, pero que no están puestos los números arriba, yo creo. Volvemos hacia atrás. Ah, sí, están pequeños. Están muy pequeños, no los había visto. Madre mía. ¿Veis? Pone aquí un numerito pequeño, 2, acometida. Y tienes atrás de todos los tipos de acometidas. Está, derivación individual, está, todo esto. Entonces, bueno, yo creo que esto lo sabemos hacer. Yo creo que sí. No hay ningún problema, vamos. No, la única duda, lo que planteabas tú del tema de los diferenciales, que yo creo que habría que poner en todos del que cuelgan, es decir, habrá que repetir ese diferencial o esos dos diferenciales las veces que haga falta, para identificar de cómo cuelga cada uno. Y encima, en el caso del esquema unifilar del reglamento, que los dos son de, quiero recordar que eran 40 amperios, 30 miliamperios, encima en todas las casillas pondrá lo mismo. Claro, claro. Si tienes un diferencial, lo tienes ahí todo colgado, imagínate 5 circuitos. Imagínate la electrificación básica. Igual eso es de lo que hay que poner abajo en las observaciones, ¿no? Por ejemplo. Pues por ejemplo. Bueno, la verdad es que porque no he caído en eso, dices, pero esas dudas, ya te digo que esas dudas a veces hasta por teléfono, ¿eh? Llamas y dices, tengo esta duda, quería hablar con alguien del servicio de energía de electricidad. Y le preguntas, oye, mira, que hace mucho que no hago certificados. Y esto aquí, que yo, por ejemplo, en mi caso pondría esa excusa, ¿no? ¿Y aquí qué pongo? ¿El diferencial le pongo todas las columnas o pongo solo hago una columna aparte solo para el diferencial y tal? Bueno, claro, lo rellenamos y ya está. Bueno, pues bueno, eso en cuanto a documentación y memoria. La verdad que ¿para qué nos vamos a meter en la de Valencia? Porque están muy detalladas, que a nosotros no nos toca. No lo sé, pero no sé cómo será en Castilla. En Castilla con las de calefacción son muy concienzudos. Pues esa sería la documentación que tenemos que hacer de los instaladores, de las instalaciones. El 10.4, los valores de tensión, vamos al apartado 10.4, tensión, resistencia e intensidad. Hay un apartado, según ellos es la ITC 1 del reglamento. No, pues, a ver, los valores ya los conocemos, los ventila enseguida, los vemos ahora, pero es que la ITC 1 además no habla de esos valores. Entonces, lo que nos dice la ITC 1 es terminología. Está bien para aclarar, es un diccionario de toda la nomenclatura y todos los términos que utilizamos en el reglamento, y a veces si tenemos la duda de si eso se refiere a, o qué quería decir conductor de protección o conexión equipotencial o todo eso, pues está todo detallado. Entonces, está súper claro a qué se debe, a qué esta cosa. Y luego, en cuanto a valores de tensión, pues están los que nos detalla aquí, que sin embargo aquí no viene definido lo que es baja tensión y lo que es alta tensión. Entonces, muy baja tensión va a ser menor o igual de 50 voltios en corriente alterna y menor o igual que 75 voltios en corriente continua. Esa es muy baja tensión, que normalmente es la tensión con la que trabajamos, la que hemos trabajado en instalaciones húmedas o mojados. ¿Os acordáis cuando clasificábamos instalaciones? ¿Por qué? Porque es tensión de seguridad. Luego, baja tensión usual, eso de usual es un poco baja tensión de funcionamiento, entre 50 y 500 voltios en corriente alterna y entre 75 y 750 en corriente continua. Baja tensión especial por encima de 500 voltios hasta 1000 voltios en alterna y por encima de 750 y 1500 voltios en corriente continua. Yo tampoco me he encontrado la de muy baja tensión, que es una clasificación que se utiliza. La de baja tensión especial, eso igual en industrial sí que se usa, yo no me la he encontrado mucho. Entonces, lo habitual es eso, las tensiones usuales son 230, 400 y la definición que sí es fija de baja tensión es que en corriente alterna es por debajo de 1000 voltios, por encima de 1000 voltios estamos en
en alta tensión. Y eso en corriente continua, pone aquí que 1500 voltios. Bueno, en general trabajamos con corriente alterna y sabemos que el límite entre baja y alta son 1000 voltios. Bueno, y luego, como le hemos dado muchas vueltas, esto va como todo entrelazado y al final, hablando de una misma cosa, le damos vueltas a todas ellas, ¿no? Entonces, el instalador autorizado, al final, como hemos estado viendo, entre proyecto y memoria constantemente, ya ahí nos ha llevado a ver hasta dónde llega un instalador autorizado y hasta dónde no, ¿no? Entonces, el instalador autorizado ya es una figura que es un poco más, bueno, es una figura con una responsabilidad. Esto es como Spiderman, un gran poder es una gran responsabilidad. Pues ya es alguien que una vez que hace las instalaciones responde de ellas. O sea, ya no solo tienes el carnet para poder hacer boletines y otros no y tú sí, pero luego tienes que responder de ellas, claro. O tienes que asegurarte de lo que tú hagas quede bien hecho, no vaya a ser que luego haya algún accidente en la o haya alguna avería en la instalación, ¿no? Y el seguro pueda tirar hacia atrás, cosa que si puede va a intentar hacer. Entonces, el instalador autorizado, de él se habla, de la figura esa, se habla en la ITC 3, estábamos antes en la ITC 1 del reglamento que tiene diccionario, terminología. La ITC 2, ahí tiene un listado de normas de referencia. La pila de ellas, por si tenemos dudas. Y la ITC 3 es la que se refiere al instalador y a las empresas instaladoras de baja tensión. Un minuto. Entonces, instaladores de baja tensión hay dos categorías que nos viene ahí, que es la categoría básica y la categoría especialista. A ver, normalmente lo que haces es darte de alta en la categoría de especialista directamente. La categoría básica nos pone en el apartado primero del libro. Los instaladores podrán realizar, mantener, reparar instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios, industrias en general, que no se reserven a categoría especialista. Y entonces en el apartado siguiente nos detalla cuáles son las que solo sirven para especialista, ¿no? Y entonces todas las demás instalaciones que no estén en la categoría especialista son las de base. Entonces en categoría de especialista tenemos automatización, control distribuido, supervisión, control de procesos, líneas aéreas y subterráneas para distribución de energía, locales con riesgo de incendio y explosión, quirófanos, salas de descarga en alta tensión. A ver, antes cuando hablábamos de memoria técnica y de proyecto, ahí estamos hablando de documentación, de papeleo, pero se supone que siempre que lo ejecuta es un instalador. Incluso aunque sea una instalación con proyecto y necesitemos un técnico detrás al que la diseñe y el que firme y el que haga el proyecto de Viva Industria, lo vamos a instalar nosotros. Entonces, en categoría especialista va un poco más allá de la vivienda, digamos, de la instalación interior común, y tenemos ahí una lista de ejemplos. En categoría básica no podrías hacer quirófanos, locales con riesgo de incendio y explosión, líneas de distribución, etcétera. Y esto, Eva, que no lo he entendido bien. Entonces, la categoría básica y la categoría especialista, ¿qué equivaldría? ¿A un grado medio y a un superior o a qué? No, superior. No, en realidad es superior, todos es superior. En realidad la básica, yo, pues no sé si a lo mejor cuando cambió el reglamento, a lo mejor había gente que no tenía. La especialista, digamos, que te piden un poco más de material técnico, de aparatos de medición, por ejemplo, el analizador de redes, pero que el analizador de redes no te lo compra, normalmente, ahora no sé cómo han ido los precios, igual ha bajado mucho, ¿eh? El analizador de redes no te lo compras, pero tú te asocias a una asociación de instaladores en las que hay en Cantabria y ellos te hacen un certificado de que ellos tienen un analizador de redes calibrado y tal y que te lo prestan. Porque tú te vas a comprar... La diferencia de categoría entonces es según el equipo.
Es la que no entiendo qué cualificación... es lo que marca la diferencia. Sí, a ver, la lógica dice que tendría que haber una diferencia de formación, claro, y una diferencia de formación y una diferencia de medios técnicos. A ver, en la práctica, todo lo que te piden, dices, pues el grado superior y todo lo que te piden, si es que el examen que vas a tener que hacer va a ser para especialistas. Si los que tienen que hacer examen porque no tienen la formación, no tienen un ciclo superior o así, se hacen los exámenes de especialista. Y la diferencia sí que es en que te piden más o menos medios técnicos. Porque se supone que al final la formación que se da es para especialista, no hay una formación, o sea, no te dan... Tendría lógica pensar que es el grado medio y el grado superior. Claro, pues ahí venía mi pregunta. Claro, sí. Pero con el grado medio directamente no tienes ningún carnet. Con el grado medio tendrías que hacer el examen y al final para hacer el examen hay muchas cosas que tendrías que estudiarlas fuera de lo que has dado en el grado medio. ¿Sabes? Entonces, digamos que con el grado superior es donde tienes un acceso directamente al carnet de electricista, a justificar sin hacer el examen el carnet de electricista de especialista, y lo que tienes que hacer es, al menos lo que pedían antes, certificado de que estás dado de alta en autónomo, certificado de que tienes un seguro de responsabilidad civil para cubrir lo que viene especificado en caso de accidentes, 90.000 euros, no sé cuánto, lo que viene especificado en el reglamento, y que tienes aparatos, equipos técnicos para medidas, que son el multímetro, la pinza amperimétrica, un buscapolos, un medidor de tierras, el medidor de diferenciales. Bueno, ahí estoy enumerando de cabeza lo que tienes que tener, porque ahora ya dices, como el aparato es el que teníamos nosotros, hay analizadores de instalaciones que te incluyen varios aparatos, ¿no? Eso ha ido evolucionando mucho. Ajá. Y luego tienes que tener el analizador de redes. El analizador de redes es un aparato más caro, que además usas muy poco, usas en casos muy concretos para localizar un problema. Y entonces, hace años al principio fue un poco la guerra y se llegó a la conclusión que en aquellos momentos costaba 3.000 euros. Y dices, comprárselo para que la mayoría de los instaladores ni sepan usarlo, pues dices, pues a ver, ¿para qué lo quieres? Y entonces la asociación de Asiecan y las asociaciones de electricistas de las distintas, iba a decir, empresas de CEPIME y estas, pues te hacen un certificado de que te asocias, te hacen un certificado de que dispones de ello y con eso lo llevas a industria y te dan el cambio. Vale. Y la diferencia, sí, la diferencia que yo recuerdo básica era eso, el equipamiento. Y lo que te digo es que al final, en la básica, pues hay un montón de cosas, ¿no? Instalaciones, generadores de baja tensión, parece una tontería, pero todo esto de solar, de generadora, no lo podrías hacer. Que tampoco es que salga tanto, pues sí, bueno. Y a continuación nos pone, interesante, los instaladores autorizados en baja tensión, las responsabilidades, digamos, es lo que yo os decía, ¿no? Ejecutar, modificar, ampliar, mantener, reparar las instalaciones de las que se haga cargo, utilizando materiales y equipos que sean conformes a la legislación. Este primer punto de ejecutar ellos, digamos, en primera persona, o sea, hace unos años estuvieron haciendo ahí una tanda, estuvieron intentando ordenar el mercado de los instaladores y estuvieron quitando carnés a gente que se dedicaba a firmarles los boletines a otros, ¿vale? Porque, bueno, pues se supone que tú firmas la instalación que tú has hecho. O en una empresa puedes tener hasta 5 personas trabajando que digamos que trabajan bajo el mismo carnet, porque hay alguien que se responsabiliza de esas instalaciones, pero que hay más gente trabajando. Pero no puedes hacer lo típico de, bueno, esta instalación la hace cualquiera y luego llamo a alguien que me la firma, ¿no? Y de hecho, pues para que eso no sucediera, al menos hace 7, 8 años, estuvieron haciendo eso. Estuvieron quitando varios carnés a gente que se dedicaba solamente a firmar boletines ya no de otros, de si hago yo la instalación o si la hace mi padre o si la hace cualquiera. Que seguro que la hacemos muy bien, pero yo cuando he ido a ver instalaciones de esas, siempre había un enchufe delante del fregadero del garaje. Digo, joder, mira que es grande. Eso, reíros, pero es que no lo he visto ni una, ni dos, ni tres veces. Y dices, bueno, pues,
Lo han hecho fenomenal, pero ya con esto se me calan los pies. Bueno, revisiones, mantenimiento, certifica. El que hace la instalación es el que tiene que emitir el certificado de la instalación, y lo del mantenimiento, en su caso, claro, queda un poco abierto. Y luego no te llaman a ti para hacer mantenimiento, pues tampoco puedes responder, ¿no? Es muy curioso de esto que viene en la página siguiente. Al final nos hemos ido extendiendo, Teo. Nos hemos ido alargando lo de la documentación. Yo lo veía muy fácil, pero como cambió de documentos, jolín. Bueno, en la página siguiente del libro, en la 264, me ha parecido interesante lo que pone. Notificar a la administración competente los posibles incumplimientos reglamentarios de materiales o instalaciones que se observan en el desempeño de su actividad. Y en caso de peligro manifiesto, darán cuenta inmediata de ello a los usuarios, en su caso a la empresa suministradora, y lo podrán en conocimiento del órgano competente de la comunidad autónoma en el plazo de 24 horas. Suena un poco así. Suena un poco tajante. A ver, en caso de que fuera un peligro manifiesto, al final esto también es muy... Claro, te dan te habilitan como instalador electricista, se supone que tienes una capacidad técnica, ¿no? También te descargan un poco de que, no, tú has ido a visitar, pues eso, una lavandería. Has visto que aquello está hecho un patatal y que en cualquier momento hay una derivación porque eso. Y te ha llamado el dueño porque tiene un problema. Te ha llamado, vas, lo miras y dices, mira, esto es un desastre, te va a costar tanto, y además una vez que empezamos a hacer reformas, vas a tener que hacer proyectos, no sé qué, vas a tener que cambiar estos casos. Tú más o menos cuando ves algo, lo dices sobre la marcha, ¿cómo va a ser? El tío ya se pone en antecedentes y empieza a pensar, buf, esto me va a costar más de 600 euros, y decide que no lo quiere cambiar. O sea, o te dice lo típico de, bueno, pues lo voy a pensar, pues oye, yo así tiro. Pues, tú lo has visto y se supone que tú tienes que decirse a la industria que eso está en riesgo que es un riesgo, un peligro manifiesto para los usuarios. La lógica es esa, ¿no? Y estaría bien, pero claro, te descargan a ti el ir denunciando por ahí las cosas que están mal. Y eso tampoco es tan sencillo. No, es una no me parece. Haciendo amigos, desde luego. Pues no me parece, porque parece que vas denunciando a la gente como para que al final tengas que hacer la instalación, y no es el caso, pero claro. Entonces, bueno, tampoco nadie puede mirar tu agenda, ¿no? Y decir, oye, pasó por allí fulano y no dijo nada. Pero bueno. Asistir a las inspecciones establecidas por el reglamento, las realizadas de oficio por la administración, pues tú a lo mejor sí que presentas un certificado de una instalación y no van a ver casi ninguna, pero coño, esas fueron a verla, pues tienes que ir allí. O sea que, sabiéndolo, digo, porque a lo mejor cuentas con que no van nunca. Entonces, pues si te toca que, como pasa a veces, te toca que iban a ver una instalación más grande o una reforma de un hotel y entonces deciden ir a ver allí esa otra instalación tuya que no pensaste que iban a ver, pues tienes que haberlo dejado todo siempre bien hecho por si acaso. Mantener al día un registro de las instalaciones ejecutadas o mantenidas, desde un registro de tus boletines, de tus certificados y todo. Lo que decimos, informar a la administración de accidentes ocurridos en instalaciones a tu cargo, y conservar a disposición de la administración copia de los contratos de mantenimiento, al menos durante 5 años después de la finalización de los mismos. Entonces, estos son los 5 años en los que prescriben la mayoría de las cosas, y tienes que tener el registro de todos. Bueno, suena, si te lo tomas en serio, suena un poco impresionante, pero bueno, pero que también lo es, ¿no? Que si lo tomamos un poco así, pues vamos haciendo las instalaciones bien y al final esto es como todo. Hay gente que hace la vista gorda con muchas cosas y hay gente que se lo toma más en serio y dice, va, prefiero hacer, si me están todo el rato presionando la propiedad para que haga las cosas al límite y me la voy a estar jugando yo, pues yo prefiero hacerlo bien y seguir. Tengo trabajo suficiente haciendo otras cosas que hago bien y punto. Pero sí que es cierto que está ahí, siempre está ese tira y afloja con la propiedad. Hay gente que es responsable y dice, bueno, pues si será para bien, ¿no? Y estará mejor la instalación, y hay otros que son bastante más ratas.
Sí, pero es como todo, solo hay dos formas de hacer las cosas, bien o mal. Bueno, sí, claro. Y mal, bueno, pues a veces las cosas se hacen mal y no pasa nada. Al final, pese a todo, funciona casi todo bastante bien. Claro, claro. Pero bueno, luego el día que te pasa, dices, joder, te metes en un jardín. Y luego la puesta en servicio, pues la puesta en servicio hay una ITC para ello, pero en realidad simplemente dice que tienes que, el titular, aunque a veces le puedas hacer, hay empresas que hacen ese servicio, digamos, el titular es el que se encarga de solicitar el suministro a la empresa suministradora, tú vas a riesgo, por decir algo, tú vas a esa empresa con la entrega del correspondiente. Bueno, en nuestro caso sí, porque es a la empresa distribuidora. La comercializadora aquí no pinta nada, se da el alta a la distribuidora, que es el que tiene los cables y el que efectivamente es el de energía. Esto ya puedes cambiar. Entonces tú vas a la empresa distribuidora a que te den el alta, tienes que aportar de aquellos 4 certificados, te quedaste con 2, uno de ellos, el sellado por industria, y sin más, la empresa distribuidora, si quiere, puede efectuar las comprobaciones que ellos quieran, contigo presente, y si no, pues con la documentación normalmente les sirve. O sea, ellos, normalmente la distribuidora asume que si eso ha pasado por industria, por el instalador, por la OCA y por todo el mundo, ellos ya tienen suficiente, normalmente. Y esto es un poco, es que va todo bastante unido. Al final volvemos al instalador, qué es lo que hace y qué es lo que hace se refiere no solo a la instalación, sino a la documentación y a lo que presenta y a lo que puede firmar. ¿Mucho lío, mucho aburrimiento? Bueno, hay que saber de todo. Joder, y ahí en el resumen del ¿sabías qué? ¿Qué es lo que nos has contado del analizador? ¿Cuál? Que en el resumen del ¿sabías qué? Es lo del analizador y todo esto que nos has contado. Sí. Sí, Sí, pero vamos, yo he hecho una búsqueda rápida así en Google sobre analizadores de red y tienes 2.000 precios diferentes. Te puedes ir a un Fluke de casi 6.000 pavos o tienes otro por muchísimo menos. claro, es que eso, pues, es que el mercado de los aparatos de medición, vamos, con la mejora de la electrónica, o sea, está a años luz. O sea, en 20 años ha cambiado totalmente. Lo que antes era un aparato para cada cosa y todo bastante de ruletas y una pantallita digital. Ahora se integran muchos aparatos en uno, tiene muchas más funcionalidades, lo descargas en el ordenador, lo dejas, tiene un programa en el que analizar los datos, bueno. Joder, Entonces, bajo paraguas de análisis. Dime. Pero sobre todo han mejorado la precisión mucho, ¿eh? Sí. Tú mides con 3 o 4 comprobadores o pinzas o tal de diferentes marcas y se nota una diferencia de la hostia, de uno bueno a uno malo. O Pero medio dices bueno. de ¿no? diferentes marcas, de la buena a la mala, pero no de son más por eso. No, que se nota de que, joder, si tú pagas por una pinza 200 euros, con una de 60 euros, pues que a la hora de medir y demás hay una diferencia abismal. Claro. Eso no va solo en la marca. O sea, la marca. No, a ver, yo lo que voy es que un instalador, por ejemplo, si tú el analizador lo necesitas como para salir del paso, digamos, o para hacer unas medidas tal, pues no es lo mismo que una industria que necesita un analizador para un transformador, para datos de gráficas, para tal, que joder, que hay que comprar lo que, igual que nosotros, comprar un Fluke para ir a clase, pues es una tontería, yo creo. Sí. Entonces, pues para aprender con claro, cualquier pues te sirve. para aprender, pues que tú con saber que te enseñen las escalas, saber medir y demás, pues perfecto. Pero y otra cosa es luego a lo que te dediques. Entonces, por eso hay variedades de todos los tipos para todo. Claro. Por eso se peleó, que al principio estaba un poco ambiguo, porque realmente en el reglamento te exigía que tuvieras un analizador de redes, y claro, no era realista. Claro. Que un especialista tuviera un analizador de redes, ¿y para qué? Si la mitad de la gente hace 20 años no sabía qué hacer con él. Claro. Y ahora la otra mitad, o sea, entonces, pues dice, bueno, se luchó con la asociación de instaladores, dice, le tienen aquí, además es que
ya no se hila tan fino, pero en realidad todos los aparatos que tienes los tendrías que calibrar. Sí. Dices, encima de gastarte la pasta, luego tener que calibrar lo que mínimo van a ser 100 y pico euros cada vez que calibres un aparato. Y dices, pues si no lo voy a usar, ¿pero esto qué es? Entonces, pues lo tiene la asociación tiene uno para toda la gente que no lo usa nunca, que cuando un día te haga falta, pues lo alquilas y te lo ceden o lo que sea, y ya está ahí. Cuando te hace falta uno, lo que dices tú, pues una industria que lo utiliza de verdad para otras cosas, pues ya se compra el que necesita. Claro. Incluso. Sí. Por eso, que no... O sea, que en ese sentido es más sencillo. Al final los aparatos que vas a comprar para sacarte el carnet van a ser aparatos que vas a utilizar. Vas a tener que comprobar los diferenciales, vas a tener que comprobar la puesta a tierra, vas a comprar lo que vas a usar. Y lo otro, pues ya te lo dejan. Y aún así es una pasta. Pero bueno, a ver. Claro. Son las herramientas. Es inversión inicial, digamos. Claro. Eso es lógico y razonable. Sí. Y bueno, luego es cierto que eso, yo ya te digo, tengo algún colega que se dedica a hacerles todo el papeleo a los instaladores. No porque no tengan carnet ni nada, pasan de estar ahí sentados en el ordenador haciendo esquemas o rellenando memorias. Y ya está, por utilización. Sí, no deja de ser un nicho de mercado, ¿eh? Porque todos servimos para una cosa, ¿no? Y entonces, pues hay gente que lo del ordenador no le gusta, ¿no? Y no le rinde al final. Suele ser lo típico de los instaladores, ¿no? Pues oye, sin problema. Que no es lo mismo que tú no tengas carnet y te firme otro instalador y te firme uno que sí que tenga carnet la instalación. No es lo mismo, ¿eh? Una cosa es que tengan los papeles y otra cosa es eso, pues que haya algunos pues, que no se dediquen a hacer instalaciones, sino que se dediquen a firmarlas. Esa es otra historia. Bueno, pues... Lo hemos ventilado todo. Lo hemos ventilado todo. A ver, yo pensaba hacer el test, pero la verdad es que son 10 preguntas así un poco, bueno, tontorronas, las preguntas del tipo test. Que si queréis os las dejo luego el tipo test y vale. Ya está, lo rellenáis y ya nos lo hemos ventilado, este tema. Vale. ¿Y después de esto qué? Y después de esto, pues la semana que viene, el 11, que es mantenimiento. Vale. Y espera a ver. Voy a dejar de grabar, que esto ya. Entonces, ¿mañana damos clase o no damos clase? Pues de